Buenas tardes a todos. Hola Juan Martín, buenas tardes, muy bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación de Lejaín y estar nuevamente con nosotros para comentarnos tus experiencias, todo lo que estás y lo que has vivido, ¿no? Cuando quieras te escuchamos y bueno, cuando vos lo consideres abrimos un espacio de preguntas para las preguntas que quieran hacer. Bueno, sí, Alejandra, muchas gracias por esta nueva oportunidad. Y bueno, aquí los últimos meses, pues como sabrás, han sido, están movidos a nivel de la situación no solamente política, sino sanitaria también en el mundo, ¿no? Pero no sé, yo parece que aquí en Texas es un oasis, de verdad, porque aquí no tenemos nada de nada, en absoluto. Que si no fuera porque yo tengo amistades en Latinoamérica, tengo familiares en Latinoamérica, de verdad que yo ni preocupado estaría por lo que está ocurriendo, ¿no? Pero bueno, tengo yo ese compromiso de poder de alguna forma continuar brindando información para poder aminorar un poco los efectos, más que nada, más que físicos, efectos energéticos y espirituales, ¿no? Porque definitivamente que todas las cosas que están ocurriendo nos afectan de algún u otro modo, ¿no? Bueno, en el último año tuve la oportunidad de acudir a 3 expediciones. Una fue al Cusco, en Perú. Al mes de esa visita al Cusco me fui a Utah, aquí en Estados Unidos, y hace unas semanas, hace un mes atrás exactamente, estuve en el Monte Shasta en California. En estos 3 lugares emblemáticos, energéticos del planeta, pues hemos podido vivir experiencias relacionadas con el tema ufológico, relacionadas con el tema espiritual, y en estas 3 visitas hemos podido también recopilar evidencias fílmicas que sustentan la experiencia, ¿no? Que respaldan de alguna forma también los mensajes o la información que nosotros venimos transmitiendo, ¿no? Bueno, en agosto del año pasado, del 2021, tuve la oportunidad de acudir al Cusco por primera vez en mi vida. A pesar de que soy peruano, nunca había tenido la oportunidad de visitar toda esta zona. Me enfoqué, si bien es cierto, en el circuito turístico tradicional, pero también recorrí zonas que no son del todo conocidas y que están un poco lejos de que el público en general los pueda conocer. Bueno, además estaría contar lo que ya nosotros sabemos, ¿no? La Ciudadela, Machu Picchu, Ollantaytambo, Sacsayhuamán, etc. Que dicho sea de paso, a mí también me generó, pues siempre yo había tenido la oportunidad, como la mayoría, de ver, ya sea por videos o ya sea por fotografías, estas construcciones megalíticas, porque en realidad son megalitos, son gigantescos. Una cosa es verlo a través de imágenes y otra cosa es estar ahí presencialmente, ¿no? Y bueno, eso tuve la oportunidad de poder corroborar. Y la verdad que, por ejemplo, por citarte un ejemplo, en Ollantaytambo son unas edificaciones, son unos muros que están construidos en el tope de una montaña, y solamente solo un bloque de este muro pesa más de 100 toneladas. Y la cantera está ubicada
en una montaña al frente, que para bajar esas rocas de ahí hay que cruzar un río, ese río, si no me equivoco, es el río Urubamba, y después subirla al lugar donde están actualmente. Y los cortes son perfectos, y la estructura es impresionante. Entonces para mí eso, y ¿sabes qué fue lo mejor de esto? Que al lado de estas construcciones megalíticas hay construcciones de los incas, que tú puedes notar la diferencia abismal. Yo tengo una anécdota, hace unos 3 o 4 años atrás, cuando estuve indagando sobre estos temas de quiénes realmente hicieron estas construcciones, o quiénes podrían haber sido, ¿no? Y muchos historiadores, arqueólogos, investigadores independientes, ¿no? O sea, los que no pertenecen al sistema oficial o estatal, ellos lo relacionaban mucho con los atlantes, con los antiguos habitantes de la Atlántida, que cuando los incas ya llegaron a ocupar todas estas zonas, eso ya estaba construido. Y es más, hasta se habla de que fueron miles de años antes de que llegaran los incas. Yo la verdad desconozco un poco ese tema cronológico, pero con que me digan que fueron 1000 años atrás, ya para mí eso era suficiente. Yo recuerdo como anécdota que compartí esta información en grupos de amigos y me sacaron por compartir esta información hace 4 años atrás. Me dijeron que no, que ellos no iban a aceptar una versión distinta de lo que habíamos aprendido en la escuela, ¿no? Y que yo estaba loco y que bueno, cosas por ahí, ¿no? Entonces, ahora al llegar y ver por mí mismo que realmente todos esos historiadores, esos investigadores estaban en lo cierto. Porque tú puedes ver la diferencia en el lugar de los hechos de las construcciones incas. Y pues es notoria, es sumamente notoria, inclusive hasta en el tamaño de las estructuras es distinto. ¿Cómo moldearon estas gigantescas rocas? ¿Cómo las trasladaron? Eso es un misterio, ¿no? Se especula que podría haber sido tecnología antigravedad, se especula que podría haber habido también algún tipo de enseñanza de otras civilizaciones, eso no lo podríamos saber a ciencia cierta, ¿no? Básicamente son conjeturas. Pero de que la historia está distorsionada ahí, está distorsionada. Definitivamente. Tuvimos oportunidad, desde el primer día que llegamos al Cusco, de tener un avistamiento de un objeto cilíndrico, el cual pudimos grabarlo a plena luz del día, casi al atardecer, entre 5 o 6 de la tarde, saliendo de la cordillera de los Andes, ¿no? Y se mete a una nube lentamente, ¿eh? Se metió a una nube y de ahí ya no salió. El video está subido en mis redes sociales. Entonces, de alguna forma, se nos daba la confirmación de que efectivamente habíamos llegado en el momento y en el lugar adecuado para continuar con nuestras investigaciones, ¿no? Y corroborar todo lo que ya habíamos venido investigando. Estuvimos en Sacsayhuamán, y al frente de Sacsayhuamán hay una zona también que no está habilitada al turismo en general, que le llaman la zona X. Más o menos caminando como unos 20 minutos, llegas a un aparente montículo de piedras, de estructuras de esa época, y te puedes dar cuenta al ingresar de que hay entradas subterráneas, lo que le llaman chincanas, pero están bloqueadas. Les han colocado bloques de piedra ahí para que la gente no pueda acceder. Cuando subí todo este montículo, porque hay un camino, por lo menos debe ser aproximadamente unos 15 a 20 metros de altura, entonces tú puedes subirlo, ¿no? Es como una pequeña montaña. Cuando llegué a la cumbre, me percaté que yo tenía una brújula, que la brújula empezó a distorsionarse, no me marcaba el lugar exacto donde yo me encontraba, y no empezó a funcionar bien, empezó a girar pero como loca.
y me puse en un lugar donde había una incrustación metálica en la roca, una incrustación metálica, un círculo metálico incrustado en la roca, como una tapa ahí metálica. Y me di cuenta que era un punto geodésico ahí, que es un punto que está ligado estrechamente con el magnetismo del planeta. Entonces es por eso que no, la brújula no funciona bien ahí. Y hay puntos magnéticos pues en diversos lugares, ¿no? En Utah también nos pasó lo mismo. Tomé fotografías, de todo eso lo he evidenciado, no lo he publicado todavía, ya, a pesar de que ya ha pasado un año, porque a mí me gana un poco el tema del trabajo y me gana la acumulación de evidencias, y por más que quisiera, a veces el tiempo me es un poco ingrato. Pero ahí lo tengo, ahí tengo esa filmación. Traté de investigar al respecto, pero no encontré mayor detalle sobre ese punto geodésico. Lo que sí encontré cuando fui al templo de Coricancha, que está ubicado en el Cusco, que es el templo originalmente que ahí eran donde dicen que los incas hacían sus ceremonias, sus rituales religiosos para adorar al sol. Cuando llega la conquista europea, ellos hacen unas edificaciones encima de la estructura original, ¿no? De alguna forma como para demostrar la supremacía sobre la cultura original inca. Ingresamos a los interiores de esta catedral, del templo del Coricancha, y nos dimos cuenta, porque ya habíamos investigado al respecto, que hay una entrada también que está bloqueada, que no puedes acceder. ¿Qué ha ocurrido ahí hace unos 6 o 7 años atrás? Hubo un investigador español que se llama Ansel P. Rambla. Sus videos y sus entrevistas y sus evidencias las pueden encontrar en YouTube. Él tuvo una autorización del gobierno peruano para hacer unas investigaciones justamente en esos accesos del Templo del Sol. ¿Y qué pasa? Él descubrió que habían unos túneles subterráneos, y según leyendas antiguas o investigaciones antiguas que él había realizado, esos pasadizos o esos túneles subterráneos recorrían gran parte de Sudamérica. Entonces, cuando él está evidenciando eso, llegan con más científicos, con ingenieros, y empiezan a hacer las grabaciones, el párroco principal de la iglesia pues se percató que esto iba a ser un descubrimiento pues impresionante, agarró y puso el grito en el cielo y clausuró todo. Era de la congregación de los dominicos, y se opuso férreamente a que continuaran con los trabajos a pesar de que había la autorización del gobierno peruano, ¿no? Sido hace como 8 años atrás. Y bueno, toda esa entrada está tapiada. Toda esa entrada está tapiada, ¿no? ¿Qué se podría haber más allá, o de repente confirmado la existencia, ¿no?, de estos túneles que recorrían gran parte de Sudamérica? Yo creo que era lo más probable, ¿no? O quizás no sabríamos si de repente pudiese ser el acceso a ciudadelas intraterrenas. No sé cómo podríamos, porque de alguna forma todo está vinculado, ¿no? Recordemos también el caso de Cueva de los Tallos, ¿no? Que se ha visto estructuras pues a kilómetros debajo, ¿no?, de esta pendiente que hay que descender para llegar a la Cueva de los Tallos, ¿no? Y bueno, continuamos con esas evidencias en el Cusco. En las noches tuvimos unas vigilias, pudimos grabar la presencia de los objetos, hicimos meditaciones, y bueno, eso básicamente ocurrió en agosto, del 2021. Regresamos acá a Estados Unidos y nos fuimos a Utah, ahí nomás, a las 2 semanas que regresamos. Para esta oportunidad fuimos acompañados de 2 amigos investigadores que tengo aquí, uno en California, que es la
por amor, los cisneros aquí en Texas, ambos mexicanos, que tienen una trayectoria de investigación reconocida. Entonces nos fuimos los tres a Utah porque habíamos recibido una información de un contactado mexicano. Nos había dado, él había recibido unas coordenadas. Y bueno, como él no puede venir a Estados Unidos, él pensó de que tanto Antonio Cisneros como mi persona éramos los idóneos para llegar a ese punto. Es un objeto caído. Es la primera vez que lo voy a contar. ¿Ya? Es un objeto que ha caído en un abismo o en la parte de las montañas de una zona muy inhóspita del desierto de Moab. Y bueno, organizamos la expedición, veíamos a través del GPS que efectivamente había algo ahí, ¿no? Pues esas coordenadas no las tiene nadie, pero bueno, al poder corroborar los datos, la información con el GPS, con el satélite, se ve una estructura ahí que posiblemente haya caído, es lo más factible. Y desde que llegamos, bueno, fue un viaje muy intenso, tuve que manejar cerca de 19 horas desde aquí para llegar allá y encontrarnos. Recuerdo que la primera noche pasé por Nuevo México, por el desierto de Nuevo México, y cerca de las 2 de la mañana vi un pequeño puntito en medio del desierto. Yo veía mi mapa y veía pues que estaba en el medio del desierto, no había ciudad, nada, y veía un pequeño puntito. Entonces me bajé, me salí de la carretera, saqué mi cámara especial, saqué mi telescopio, y era un objeto de forma, lo que se le conoce como tic-tac, así como una forma media semicilíndrica, que estaba posado sobre el desierto, pero estaría pues quizás a unos 10 kilómetros aproximadamente. Lo pudimos grabar con la cámara infrarroja, estuvimos ahí haciéndole señales con el láser, y de pronto se ve que salen unas esferas luminosas a los lados. Yo no podría determinar porque la cámara, la distancia, el zoom no me daba más, pero de acuerdo a mi experiencia, a lo que yo he podido vivir en estos 3 últimos años, esas luminosidades deberían ser entidades de ese objeto, porque salieron, y se ve clarísimo en el video, se ve, claro que a cierta distancia, pero se ve. Estamos hablando de las 2 de la madrugada, en pleno desierto de Nuevo México, la zona que está antes de llegar a Albuquerque. Estuve ahí entretenido como unos 30 minutos grabando, el video está subido también. Y bueno, y ahí continué mi marcha, descansé cuando llegué a Albuquerque, pasé por unas bases militares, especialmente la base militar de Sandia, que es muy conocida porque hace un par de años atrás un ex militar que trabajó en esa base, que se llama Emery Smith, dio un testimonio, ha estado dando testimonios continuamente, entrevistas sobre a qué se dedicaba en esa base, ¿no? Lo más resaltante es que ahí en esa base había tecnología inversa, y él se dedicaba a examinar tejidos no humanos, biológicos obviamente, pero no terrestres, que le traían para que los examinara y para que pudiese determinar algunas características de esos tejidos. Y menciona él que en esa base, pues él en algún momento tuvo como compañeros a extraterrestres, ¿no? Como compañeros de trabajo. Bueno, pasé por esa base y continuando con la marcha, recuerdo que más o menos a la altura de Colorado, ya era el mediodía casi, a la altura entre el límite de Colorado y ya llegando a Utah, era el mediodía, la carretera era muy estrecha, solamente había un tramo de ida y otro de subida, ¿no? Opuestos, ¿no? Pero solamente, o sea, un carril. Y cuando en eso yo me percato por el espejo retrovisor que como a unos 200 metros atrás mío
venían dos motociclistas vestidos de oscuro. Entonces lo primero que se me vino a la mente era que eran policías y que seguro yo me había excedido en la velocidad y que venían pues obviamente de repente a ponerme una papeleta, algo así. Entonces dije, wow, ya fui, dije, ¿no? Y cuando me volví a dar cuenta, pasó creo unos 3 segundos, ya los vi que estaban detrás mío. Estarían pues a unos 10 metros de mi carro. Entonces yo bajé un poco la velocidad y yo tenía el celular porque había estado grabando el paisaje, lo tenía, con una mano estaba manejando y con la otra tenía grabando el paisaje, las montañas, pues muy bonito eso. Entonces bajé el celular y cuando miro, no había nadie. No había nadie. Yo esperé que me sobrepasaran, si en caso eran policías, porque bajé la velocidad. Y no había nadie. Eso fue sorprendente y justo en esos momentos yo llamo a mi compañera, la llamo por teléfono a mi compañera Laura Morro, que ella también estaba viajando desde California, ambos estábamos por darnos el encuentro en Utah. La llamo y le cuento, pues, ¿no? Todo emocionado y hasta nervioso, ¿no? Y ella me dice, Martín, justo ahorita yo acabo de encender la radio y justo le sale una canción. En ese preciso instante, le salió una canción que hablaba sobre seres de luz, pero en la radio, o sea, en una radio comercial, que no tocan este tipo de música, no sé si llamarla New Age o música así alternativa, ¿no? Y le sale, inclusive en la imagen, que te sale, porque acá en la radio, de dos seres de luz, dos seres antropomórficos pero luminosos. Y ella también se quedó sorprendida, ¿no? Entonces, bueno, eso para nosotros era una confirmación de que las cosas iban a salir tal y como lo habíamos planificado, ¿no? Nos encontramos en Utah, llegó Antonio Cisneros y desde el primer día, desde que llegamos a una zona donde íbamos a acampar durante la noche, estábamos colocando nuestra carpa, estamos ubicando el carro, colocando nuestros trípodes para poder filmar porque tenemos una vista hacia las montañas. De pronto en las laderas de estas montañas aparecen, eran las 5 o 6 de la tarde, aparecen 2 esferas muy potentes que empezaron a destellarnos, pero fuerte, muy intenso. Tenemos, la grabación también está subida. Y bueno, fue muy emocionante eso, ¿no? Durante la noche salimos a hacer un recorrido por esa zona de estas montañas, que es una zona que está muy llena de abismos. Todo eso lo hemos filmado. Y de pronto era cerca de las 11 de la noche, en toda la ladera de la meseta de las montañas, que es una zona inhóspita, no hay nadie ahí, no hay carreteras, aparecieron cerca de unas 20 a 30 esferas. Algunas de ellas empezaron a recorrer la zona de la meseta, otras estaban estáticas, otras se dividían en 2, se dividían en 3 y habían otras que estaban flotando. Eso fue una filmación impresionante, no la esperábamos. Inclusive se nota la emoción de nosotros en el audio de lo que estamos grabando. Esos videos también están compartidos de forma pública, tanto en mi Facebook como en el canal de YouTube. Y bueno, después de esa experiencia, que estuvimos cerca de 1 hora ahí, regresamos ya al campamento. Y detrás, como a unos 20 o 30 metros de donde nosotros estábamos, había como si fuese una reunión de entidades de luz. Habían esferas luminosas, pero formando como una especie de círculo. Estuvimos grabándolo también, estuvimos evidenciándolo cerca de 1 hora, hasta que, bueno, ya decidimos descansar, porque al día siguiente teníamos que llegar hasta la zona donde estaban las coordenadas que nos habían entregado. Y bueno, al momento que cada uno entró a su vehículo a descansar, cada uno había llevado su camioneta,
Cuando en eso, ¿qué pasa? Que Laura, mi compañera, me empieza a llamar por teléfono, pero yo no la escuché, porque yo ni bien entré al carro, le bajé el volumen y me quedé dormido. Entonces ella me ha estado llamando por teléfono y ha estado llamando al Antonio, que tampoco le escuchó, porque ella vio que venía una esfera roja hacia su vehículo. Entonces ella se puso un poco ansiosa porque los seguros de las puertas de su carro empezaron a abrirse, como que queriendo abrirle la puerta, ¿no? Entonces ella lo volvía a cerrar y se lo volvían a abrir. Y así han estado, de alguna forma jugando con ella, digámoslo así, a que le querían abrir la puerta y ella lo volvía a cerrar y ella empezaba a grabar eso. Esa filmación está en el canal de ella. Hasta que, bueno, han estado así con ella como 20 minutos. Ella ha estado llamándome desesperadamente para que vaya y vea qué pasa, ¿no? Pero bueno, yo no sentí nada hasta que nos despertamos al día siguiente, pues ella nos mostró todo lo que había ocurrido en la noche. No pudo dormir tampoco ella bien. Bueno, al día siguiente fuimos a esta zona de las coordenadas. Tuvimos que caminar cerca de 3 horas, después de haber manejado como 2 horas más. Y cuando llegamos al punto donde supuestamente debería estar el objeto, nos dimos cuenta que el GPS no te calcula exactamente el lugar. Y entonces a donde habíamos llegado nosotros había un precipicio, había un abismo. Y entonces, de acuerdo a los cálculos, el objeto debería estar al interior de ese abismo. Entonces, para poder acceder, teníamos que dar otra vuelta y otro recorrido totalmente distinto, que lo hicimos al día siguiente. Bueno, ese día lo que pudimos evidenciar fue que de la roca maciza, como te digo, esta zona no llega nadie, no hay turistas, no hay forma de llegar en carro, solamente en esos carros areneros, pero hasta cierto punto. A partir de ahí, por lo menos es una caminata de casi 2 horas. Pudimos encontrar en la roca maciza un tubo que salía de dentro, un tubo metálico. De acuerdo a lo que comentó Antonio Cisneros, eso sería un respiradero, porque abajo había una base subterránea, que podría ser militar, que podría ser una base extraterrestre, no lo sabemos, pero salía un tubo metálico de la roca misma. O sea que eso estaba incrustado al interior, ¿no? Todo eso también lo grabamos. Tuvimos también unas grabaciones ahí de unas huellas muy extrañas. Inclusive yo en el video se ven, tampoco no le he compartido este video, pero pienso hacerlo en los próximos días. Había una huella grande, por lo menos, no sé, quizás 50 centímetros, algo así, que yo pongo inclusive mi pie para comparar, y mi pie llegaba pues a la tercera parte de lo que era esta huella. Entonces nosotros presumimos que es la huella de un Bigfoot, ¿no? Y aparte pudimos ver huellas de pisadas, pero de 3 dedos. Estaban, porque esa parte, esa zona de esa tierra era un poquito húmeda, era un poquito de tierra especial, no era desierto netamente, ¿no? Entonces había la posibilidad de que se pueda quedar impregnado la pisada de alguien, ¿no? Y había esas huellas, como te digo, esta huella muy grande, que está grabado, lo tenemos evidenciado, y habían unas de 3 dedos. También sumamente muy extraño. El viaje pues estaba totalmente interesante, ¿no? Nosotros estábamos, como se dice, como pez en el agua. Al día siguiente fuimos a... Justo te iba a decir eso, cuántas manifestaciones, ¿no? Y era como una tras de otra y un montón de señales también. Sí. Ustedes deben haber estado, o sea, no sé, en tu recorrido, las manifestaciones que han tenido, pero creo que estas son muy intensas. Sí, no, de hecho que esto era... Tú sabes que ahí en Utah está el rancho Skinwalker. El rancho Skinwalker es conocido porque se le considera el punto paranormal número 1 del planeta.
en el rancho Skinwalker, que estaba como a unas 3 horas de donde nosotros estábamos. Han ocurrido una cantidad de eventos paranormales que involucran presencias de ovnis, mutilación de ganado, ataques a personas, seres que han aparecido de la nada como si atravesaran un portal dimensional. Entonces, y está documentado. También hay un documental que se llama Hunting for Skinwalker, cazando al Skinwalker, y hay varios, hay 2 o 3 documentales que han salido en los últimos años sobre este rancho famoso en Utah. Lo que a nosotros nos daba la impresión es que esto es una especie de portal dimensional. Estos terrenos de Utah son muy energéticos, son como, en cierta manera, portales dimensionales, ¿no? Al día siguiente fuimos hacia el otro lado, ¿no? A tratar de llegar a esta zona. Tuvimos que recorrer un río, bueno, la ladera de un río, que es el río Verde, si no me equivoco, de Utah. Y recuerdo que mis compañeros, ellos se alejaron un poco, se alejaron como unos 50 metros de donde yo estaba. Entonces, porque yo me puse a grabar un poco la estructura de las montañas, que es una estructura muy peculiar, parece como si hubiera sido moldeado esto. Y bueno, te quería comentar esto porque en la noche, disculpa que me salga así un ratito, en la noche, cuando revisé las filmaciones que yo había hecho en este segundo día en Utah, me di cuenta. Yo normalmente cuando grabo paisajes, me demoro unos 2-3 minutos el video. Y había los videos que yo había grabado durante el día, pero había un solo video, uno solo, que duraba 2 segundos. Que yo cómo voy a grabar 2 segundos, me pareció raro. Y cuando le di play, era una voz de una mujer, era la voz de una mujer que decía mi nombre, decía Marte, una voz media metálica. Ese fragmento de 2 segundos lo mandé a analizar a 2 ingenieros de sonido, uno de España, que es músico profesional, que se llama Víctor Lefric, y lo mandé a un compañero mío del colegio, que es profesor de la Universidad de Lima de Ciencia de Comunicación y Audiovisual. Ambos lo analizaron por separado, les expliqué lo que había ocurrido y me dijeron ambos de que el software que ellos utilizaban había reconocido ese rango como un espectro vocal no humano. O sea, no encajaba en los gráficos que ellos tienen del espectro de rango vocal humano. Tenía otra frecuencia. ¿De dónde habría venido eso? Ellos no lo podían explicar. Ellos solamente se ceñían a que ese espectro vocal no era humano. Aunque sonaba como humano, pero no encajaba en los gráficos. Bueno, eso pasó en el segundo día. Llegamos hacia la zona, de acuerdo al GPS, estábamos a 1,5 kilómetros ya de poder llegar al punto. Pero cada vez se hacía mucho más difícil llegar, porque había que subir rocas, peñas, no había camino ahí. Y cuando estábamos ya, como te digo, a 1,5 kilómetros de llegar a nuestro objetivo, ya era tarde, eran como las 5 de la tarde, teníamos cerca de 3 horas de caminata, pero en zona muy agreste. Ya no pudimos continuar porque Antonio es una persona que tiene cierta edad, ¿no? Y bueno, no había forma de dejarlo solo ahí, ¿no? Teniendo en cuenta también que han habido en algún momento en el pasado situaciones de gente que ha desaparecido. Entonces no podíamos nosotros 3 separarnos, ¿no? Entonces, bueno, decidimos en ese momento que íbamos a regresar posteriormente, pero ya sabíamos el camino por el cual llegar al punto, y íbamos a venir con drones. Íbamos a llegar con drones, ¿no? Porque era muy probable que quizás el dron nos hubiera ayudado mucho más, ¿no? En ese momento no habíamos calculado eso porque era la primera vez que nosotros estábamos yendo.
Entonces tenemos todavía pendiente cerrar, culminar con esa investigación. Ha quedado abierta. Esperemos en los próximos 2 meses que mejore un poco el clima, poder retornar eso. Ahora, esas 3 noches que estuvimos en el campamento ahí en Moab, en el desierto, las 3 noches llegó un objeto verticalmente hacia donde nosotros estábamos y empezó a mandarnos destellos. Nosotros empezamos a interactuar con el láser y nos respondían, y habremos estado en esa situación cerca de 10 a 15 minutos y durante las 3 noches ocurrió lo mismo. Ahí se está filtrando un... Guía, me aparece como guía, por favor cierren los micrófonos. Ya. Gracias. Entonces, ay, no te veo, Alejandra. ¿No me ves? Ya, ahora sí. Ahora sí, perfecto. Sí. Entonces, esas 3 noches continuas, como te digo, llegó un objeto sobre la vertical del campamento y empezó a mandarnos destellos, sin moverse, como cerca de 15 minutos. Muy aparte que también grabamos satélites, también grabamos objetos dirigiéndose a gran velocidad, pero había en específico que de las 3 noches que estuvimos ahí, llegó y se quedaba ahí y nos mandaba destellos. Yo le mandaba el láser, Laura también le mandaba el láser y nos respondía, se encendía fuerte. A veces no le mandábamos, le hacíamos preguntas mentales y brillaba. O sea, todo eso está evidenciado, todo lo que te estoy comentando está en mi canal de YouTube y en mi Facebook, ¿no? Bueno, regresamos, ya terminamos esa expedición después de 3 días que estuvimos ahí. Como te dije, quedó esta investigación abierta, ¿no? Esperamos retomarla en los próximos meses, ahora que mejore un poco el clima, porque ahorita todavía está haciendo bastante frío. Y bueno, la última expedición que hemos tenido ha sido a Monte Shasta, ¿no? Que hemos estado hace un mes atrás en California. Pero yo no sé si antes de continuar con lo que hemos vivido en Monte Shasta, de repente hay alguien que quiera hacernos preguntas, que quiera comentarnos algo. ¿Alguna pregunta que quieran hacerle a Juan sobre todo lo que comentó hasta ahora? Sí, Jackie. Yo, para variar, Juan, antes que nada, felicidades. Yo corroboro todo lo que tú dices porque yo, como te comenté en otras ocasiones, he vivido absolutamente todo lo que tú dices. Es real. Tengo 2 preguntas que creo que son importantes. La primera es, cuando tú ingresas a esos lugares que sabemos que energéticamente tienen una energía de taquiones altísima, arriba de 1000. Mi pregunta es, ¿piden permiso para entrar y cómo activan los elementos? Sí, claro, sí. Siempre a los lugares donde nosotros hemos acudido, mucho antes de empezar con nuestra investigación o empezar con nuestras filmaciones, nuestras evidencias, hacemos un trabajo de meditación, ¿no? Hacemos un trabajo de meditación y pedimos autorización, ¿no? A los guías o a los guardianes de la zona, que nosotros sabemos que ellos siempre están presentes, ¿no? Justo te voy a contar así rapidito una experiencia que ha ocurrido en el Cusco hace unos meses atrás de una arqueóloga totalmente escéptica al tema. Fueron a hacer un trabajo de investigación a unas ruinas en el Cusco, pero a unas ruinas que todavía están en excavación, están todavía en proceso de poder limpiar la zona. Fueron cerca de 8 personas aproximadamente. Ellos colocaron su carpa, su campamento dentro de una cueva que había al lado de estas ruinas incas, y en la madrugada, cuando han estado durmiendo todos, ellos han sentido como una fuerza
que les ha cogido la carpa y los ha sacado fuera de la cueva a todos, con todos dentro. Y estamos hablando de una arqueóloga que trabaja para el sistema oficial, para el gobierno, para el Estado. Fue claro. Porque no se activaron los 4 elementos. Cuando tú llegas a un lugar de esos, hay que activarlos. Y otra cosa importantísima, para que puedas hacer la conexión con ellos, no solamente ver las naves, debes de tener siempre la cabeza al norte magnético. De tal manera que tu cabeza al norte magnético está abriendo tu abanico, puedes llevar varillas de radiestesia para checar el radio de energía que hay. Y de esa manera, si no es a través de viajes astrales, puedes hacerlo a través de sueños vívidos. Hay veces que en esos lugares no se permite hacer viajes astrales porque nuestro se puede llegar a tensionar mucho. Pero de verdad estoy maravillada porque pude confirmar muchísimas cosas con lo que tú estás hablando. Real, antes no se la aplastaron porque normalmente cuando se sienten invadidos en su plan energético, te sacan. Sí, claro. Y inclusive al día siguiente, cuando ellos colocan el teodolito para poder hacer las mediciones de las ruinas, a través del teodolito ellos veían en la cumbre de la montaña un inca que estaba parado, pero con los ojos, cuando sacaban la vista y veían con los ojos, con la visión natural, no veían nada. Pero sin embargo en el teodolito salía un inca parado y ese inca los acompañó los 8 días que estuvieron haciendo los trabajos. Entonces por eso, y es una persona que tiene claro, es una persona que tiene credibilidad, y no solamente esos casos de temas paranormales en excavaciones, en estos temas de arqueología, que ahora último los arqueólogos están compartiendo. Eso a mí me da la confirmación de que efectivamente pues en estos lugares hay entidades, guardianes, entidades etéreas o dimensionales inclusive, que pueden estar ahí cohabitando hasta el momento, inclusive como ocurre en Capilla del Monte, ¿no? Que se comenta mucho la ciudadela intraterrena de Erx, que no es una ciudadela física, sino es una ciudadela etérea o quizás está en otro plano dimensional, ¿no? Está en otro plano intraterreno, es la Hermandad Blanca la que se encuentra. Sí, claro, sí. Hablabas de los túneles, justamente, esos son justamente, esa es todas las conexiones que existen en todo el planeta, justamente, y la Hermandad Blanca está en todos lados, por eso están las naves arriba sosteniendo. Tengo otra pregunta, Martín. ¿Cómo trabajas tú para tener el contacto que ellos... cómo te proteges o cómo preguntas si son hermanos en tránsito de oscuridad o son hermanos de luz? Sí, usualmente antes de acudir a estos lugares, nosotros hemos tenido una vivencia en el plano astral previamente, ¿no? Hemos tenido estos sueños lúcidos, sueños vívidos, en los cuales se nos ha mostrado lugares a los cuales debemos de acudir para poder tener una corroboración de hechos y para poder sustentar más que nada la información, ¿no? Porque nosotros venimos compartiendo información, sobre todo en estos tiempos complicados, que ayuda. Y pues a veces las personas, antes de tener confianza en una persona, tú tienes de alguna forma que probar con evidencias que realmente la información que estás brindando les va a servir, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros hemos venido de alguna forma también solicitando, ¿no? Yo comentaba en la anterior entrevista que tuvimos la experiencia que tuve con mi papá, ¿no? Que el caso de la sanación de mi padre es el tema que a mí me da un giro total en mis actividades y en mi concepción de mi vida, ¿no?
si bien es cierto, yo ya venía desde niño teniendo este tipo de experiencias inusuales, pero no es hasta que yo llego aquí a Estados Unidos en las cuales pues ya, digamos, hay un cambio en mi conciencia, hay un proceso de despertar, ¿no? De toma de conciencia y de espiritualidad. Pero es justamente a raíz de las vivencias continuas que empecé aquí, ¿no? Y lo de mi padre, la sanación de mi padre, eso sí ya fue el tope, ¿no? Y bueno, eso es lo que nos ha estado ocurriendo en los últimos meses. Hemos tenido experiencias en el plano astral donde los hemos podido ver a estos seres o a estos amigos, como yo los llamo, ¿no? O estos guías. Son de aspecto nórdico, ¿no? Algunos de ellos son apunianos, otros son... en una oportunidad estaba yo, me acuerdo, hace 2 años atrás, en el norte de Perú, o cerca de... Hay una zona que se llama... Es un balneario que se llama Tortugas, y estaba yo descansando en la habitación cuando de pronto escucho una voz en mi cabeza, en la profundidad de la noche, ¿no? Que me dice, soy Alaje de Pléyades. Yo inmediatamente me desperté, un poco asustado, pero yo ya sabía a qué se refería, entonces cogí la cámara infrarroja y salí fuera de la habitación y me pongo a grabar, justo enfoco las Pléyades y paso un cilindro. ¿Sabes que Alaje? Paso un cilindro. ¿Perdón? ¿Sabes que Alaje eres tú? Oh, bueno, de alguna forma estamos interconectados, ¿no? Todos. Tu misión me queda claro que es, ser o sea, de ellos con nosotros, ¿no? Y no necesariamente es enlazador. Hay otra palabra que no recuerdo ahorita cómo se le llama, cuando justamente tú mensajero, eres, es como un mensajero. No, ni siquiera es mensajero, espérame, se me fue ahorita y se fue, pero voy a tratar de recordar. Es una palabra que se les llama a ellos, como tú, porque tú, Juan, tengo clara que esa es tu misión, pero tú, ¿cuál sientes que debes trabajar más? ¿Cuál es tu misión? Porque ahorita ya estás tú desplegándote, se llaman todas las naves y todo, que realmente quienes lo hemos vivido sabemos que es real. Pero con la evidencia visual tú estás poniendo como impronta en el software que esto tiene la evidencia de que es real, pero donde hay que tocar aquí. Claro. Entonces, sí. ¿cómo vas a llegar aquí después de que ya no sea a través de la visión? Porque de verdad eres un ser maravilloso. Creo que por todo lo que estás diciendo, ve claramente que hay un espejo allá arriba y por eso estás continuamente